Hola, ¿a quién no le ha interesado conocer en nuestro idioma aymara los integrantes de la familia? Soy Gilda, así que te invito a compartir y darle like a este video. Suma Aruskip Tañani. Hablemos bonito. Iniciemos. Ahora vamos a conocer cómo se dice padre o papá en nuestro idioma aymara es auki o tata. Luego de haber conocido al primer personaje o integrante de la familia, continuemos con lo que es madre o mamá. Madre o mamá en aymara pronunciamos como taika o mama. Luego de haber conocido ya los primeros dos integrantes de la familia, ¿qué vendría, amigos? A ver, vamos a pensar. Vendría lo que es el hijo, ¿no? Hijo en aymara es yoka. Aquí hay que tener bien en claro la pronunciación, ¿no? Yoka, no van a decir yoka, ¿no? Yoka. Luego de haber aclarado, ahora vamos a ir con el integrante de la familia, que sería la hija, y en aymara es pucha. Escuchen bien, pucha, una pronunciación más o menos como la P y la F, ¿no? No van a decir pucha, pucha es otra cosa, es pucha. Continuemos conociendo a los integrantes de la familia. Ahora vamos a conocer cómo se dice hermano en nuestro idioma aymara. Y en aymara se dice hilata. Continuemos. ¿Cómo se dice hermana en aymara? Cuyaca. Así como dicen los políticos, hilatanacas, cuyacanacas, ¿no? Es lo único que saben también, amigos. Mientras que aquí vas a aprender a los demás integrantes de la familia. Aclaración. Hilata se refiere a un solo hermano y hilatanaca se refiere a varios hermanos, al igual que cuyaca, ¿no? Seguimos avanzando, amigos. Abuelo se dice achachila. De igual manera, abuela se dice ahuicha. Seguimos. Tío se dice tibula. O simplemente otros dicen sulcatata. Sulcatata se refiere a los tíos menores. O gilatata, que se refiere a los tíos mayores. Dicho esta aclaración, continuemos. Tía se dice ipa. O sulcamama, que son a las tías menores. O gilamama, que son las tías mayores. Sigamos conociendo a los integrantes de la familia. Ahora viene el sobrino. Sobrino se dice ipasiri. Luego viene lo que es el nieto y en aymara se dice anchi. Seguimos conociendo a más integrantes de la familia. Ahora les presento a yerno. Yerno, ¿cómo se dice? Se dice tolka. Luego les presento a la nuera. Y nuera se dice yocha. Yocha, ¿no? Así como suena, yocha. Ya para concluir vamos a conocer al último integrante de la familia, ¿no? Al pequeñito, a la pequeñita, ¿no? Entonces sería el bebé y en aymara decimos guagua. Ahora vamos a repetir. Repita after me. Padre, auki. Madre, taika. Hijo, yoka. Hija, pucha. Abuelo, achachila. Abuela, ahuicha. Tío, tibula o sulcatata o gilatata. Tía, ipa o sulcamama o gilamama. Sobrino, ipasiri. Yerno, tolka. Nuera, yocha. Bebé, guagua. Yatechtawaptati, gilatanacas, cuyacanacas. Ahora vamos a aprender a ubicarnos en el tiempo. Hoy que estamos grabando se dice hichuru. Ayer que hemos estado ensayando se dice masuru. Y anteayer que hemos estado haciendo la preproducción se dice waluru. Mañana que vamos a estar editando se dice arumanti o karuru. Y pasado mañana que vamos a estar subiendo en el YouTube se dice burpi uru. ¿Han entendido o se lo repito? Ya, lo voy a repetir. Hoy hichuru. Ayer masuru. Anteayer waluru. Mañana arumanti o karuru. Pasado mañana burpi uru. Hoy hemos hablado sobre los integrantes de la familia. Y para culminar, una canción sobre ellos. Familia ja, aukija, taikaja, hachahilataja, hiskakuyakaja, wawampi, wawampi. ¿Te gustó? A mí no. Ah, me olvidaba. Soy Gilda. Si te gustó el video, dale like, compártelo, coméntalo. ¿No lo sé?
y suscríbanse al canal.